Entonces les voy a repasar la agenda de todo lo que vamos a hablar y luego voy a empezar, pero primero quiero decirles de los versículos que vamos a hablar. Vamos a leer el capítulo completo de Ezequiel 37 y en el capítulo de Ezequiel 37 habla algo muy, muy profundo y muy hermoso a la vez también. Lo vamos a conectar con Génesis 3:24 porque ya ven que hablamos de la palabra cuando dice que Jehová echó fuera. La palabra echar fuera significa un divorcio, porque decidimos tener un pacto con la muerte, y eso lo vamos a leer en Isaías 28. Y luego vamos a leer Romanos 7, porque en Romanos 7 explica por qué la ley, por qué Jesús, para poder derrotarla, para poder completar la ley, que se cumpliera la ley, tuvo que morir para nosotros ser liberados de ese pacto con la muerte. Y luego vamos a leer Isaías 54, que es como un versículo para encouragement, que es como darnos fuerzas, pues. Y luego vamos a leer Daniel 12, porque me puso Dios en el camino unas noticias ahí en Twitter que tenemos que repasar Daniel 12. Y luego les voy a dar un testimonio de la primera simbología que yo reconocí, que me estaba acordando el otro día cuando estábamos hablando de la Coca-Cola. Tenía 14 años y en la escuela me dijeron, mira, fíjate cómo el logo de la Coca-Cola, cuando lo volteas así, se convierte en un mono o en la cabeza de alguien, pero parece que está haciendo una línea de cocaína en el logo de la Coca-Cola. Y yo no me acordaba de eso, pero esa fue la primera vez que miré algo yo subliminal. Y lo pude ver porque Dios ya me había equipado con los ojos espirituales, nomás que no había investigado más hasta que ahora que he estado viendo toda la simbología en todos lados. Pero Dios ya me había permitido ver, porque ya ven que le habíamos hablado que estamos ciegos espiritualmente, pero cuando estás en Cristo, yo había conocido de Cristo desde que estaba chico. Entonces, aquí en las notas que están ahí, mire cómo está la Coca-Cola. Ojo, nariz, línea. A ver, otra vez ponlo. Ojo, nariz, línea. Y luego es como un sombrerito. Y el sombrerito ese me recuerda a la plumita de Peter Pan. Oh, ok. Y Peter Pan también se me vino a la mente. Bueno, pero si quiere comencemos ahorita, vamos a hablar de las imágenes. Y luego vamos a hablar del paradigma donde somos dos en uno. Un paradigma se refiere a un modelo, patrón o ejemplo que debe seguir en determinada situación. El modelo del sistema del que les estaba hablando es de que somos la dualidad, uno bueno y uno malo dentro del mismo cuerpo. ¿Se acuerda como usted decía de un pueblo, de dos pueblos? Ajá. Es el mismo paradigma en toda la Biblia. Vamos a leer Ezequiel 37. Dice, la mano de Jehová fue sobre mí y me sacó en espíritu. La mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Un campo que estaba lleno de huesos. Lo puso en medio. Hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la haz del campo. El campo utiliza la palabra valle. Por ciertos secos eran en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos,
He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré aquí nervios sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Está hablando, vamos a leerlo mejor todavía. Díjome, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanas, esto se está refiriendo a la humanidad, estos huesos. Está hablando de la creación de Génesis 1, donde no había vida, solamente había muerte. Imagínense lo que Ezequiel estaba viendo en una visión, pero describe que estaba en medio del valle, del campo. Y ahorita les voy a mostrar unas imágenes de cómo un valle, un desierto, cuando uno mira la piel humana de cerquitas, el desierto y la piel humana se miran de la misma manera, con las quebraduras, las craqueadas que tiene el desierto. La piel, si usted la mira de cerquitas, está craqueada y nosotros hemos hecho del polvo. Entonces este cuerpo básicamente es polvo, pero tiene vida por el agua, obviamente. Hablando así científicamente, por eso necesitamos agua, porque si no nos secamos. Entonces, y profeticé como había mandado, entró espíritu en ellos, así como entró el espíritu en Adán. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El ejército también es mencionado en Génesis 2:1, cuando se termina el ornamento que dice en Génesis 2. Pero la descripción de la palabra ornamento está describiendo un ejército. Pero eso aquí cuando termina de profetizar, le dice que cuando puso el espíritu en ellos, sobre sus pies un ejército grande y extremo, que Dios fue el que permitió que existiera. Muchos predicadores hablan de este pasaje y lo hacen ver como una ¿cómo se dice? Una fuente para explicar sanidad, para explicar el poder de Dios, porque tiene sanidad. Y sí es verdad, porque Dios puede crear un dedo, puede crear un diente, puede crear órganos, pero aquí está hablando de que Él fue el que creó al ejército que iba a estar en el valle, en el desierto, y Él fue el que introdujo espíritu de vida en todos nosotros. Y utilizó a Ezequiel para que mirara Él todo eso con sus propios ojos y darnos una descripción de la creación de la humanidad. Y dice en el 11, díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y nosotros somos Israel, hermanas. Especialmente cuando somos Israel, porque la palabra Israel significa que el Dios Todopoderoso va a reinar como Dios. Entonces cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo reina como Dios dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Eso es en el 11. Dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Y talados significa ser destruido o dividido. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir. ¿Qué les he dicho de la dirección? Subir. Y de vuestras sepulturas
porque en el cuerpo estamos muertos, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere los sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre la tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo del hombre, toma ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribiréis estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces lo principal de entender aquí es que Dios nos va a juntar, nos va a hacer uno solo, y va a poner un rey, que es Cristo. Y luego dice: mas ya no serán dos naciones, ni nunca serán divididos, así como fuimos divididos las cisternas, ni serán divididos los reinos. La división de reinos significa de que en nuestro ser, como seres humanos, son dos pueblos. Un pueblo es liderado por el demonio, y el otro pueblo es el ángel que está atrapado dentro del mismo cuerpo. Por eso dice que en vez de ser dos, vamos a ser un solo pueblo, un solo reino, y no seremos divididos ya. Y en el 23 dice: ni más se contaminarán con sus ídolos. Y la palabra ídolos significa, la raíz de la palabra, ser vueltos, como les explicaba, que las piedras fueron rodadas. ¿Por qué fueron rodadas las piedras? Porque cuando estábamos en el cielo éramos piedras de fuego, que fuimos volteados por la trampa que creó el diablo, que es la carne. Entonces la idolatría nos da vuelta. Por eso dice aquí: no, ni más se contaminarán con sus ídolos, o sea que ya no seremos volteados al revés, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones. Ya la última vez también les mencioné que las habitaciones es el cuerpo, y en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres, y a ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto para con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Está hablando de la eternidad, no está hablando de las tribus aquí en la tierra.
y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, Ezequiel 37, los huesos que Dios le dio vida es a la humanidad. Y nos puso espíritu de vida, porque antes de que Él pusiera espíritu de vida, nomás existía la muerte. Entonces vamos a leer Isaías 28:15. Isaías 28:14. Dice en el 14: Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Les llama varones burladores. ¿Por qué burladores? Porque toda la simbología que miramos hoy en día es para que es una burla del diablo en contra de los hijos de Dios. ¿Por qué es una burla? Porque nosotros vivimos el diario vivir y miramos todas estas películas comerciales, marcas de ropa, miramos todo lo que el fruto del bien y del mal produce, y no nos damos cuenta de que es una burla. Porque, por ejemplo, Halloween, ahorita que estamos en la temporada de Halloween, la gente adorna sus casas con huesos, con calacas. No se dan cuenta porque fueron puestos a dormir. Y necesitamos que despertar con la luz de Cristo, pero los que no aceptan a Cristo no pueden despertar. Pero ahorita todas las calacas que están allá afuera, acabamos de leer que en Ezequiel que estaba lleno de huesos, porque los huesos representan la muerte. Entonces toda la gente ahorita que está celebrando eso, están celebrando su propia muerte y no se dan cuenta. Por eso dice: por tanto, varones burladores que se enseñoran de este pueblo. Están enseñoreados del mundo y no nos damos cuenta, por eso es una burla. Pero los que estamos en la luz de Cristo podemos ver más allá. Por tantos varones burladores que estáis enseñoreados por este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho concierto, que concierto significa un pacto o un convenio, como si alguien se estuviera casando. ¿Por qué habéis dicho concierto tenemos hecho con la muerte? Ese es en el 15 de Isaías 28. E hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasare el turbión del azote. No llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. La falsedad es esta vida que vivimos y nos escondemos en ella. ¿Por qué? Porque en Isaías 30 dice que somos cubiertos de un espíritu, pero no del espíritu de Dios. Somos cubiertos con lo que el querubín en Ezequiel 28 hizo, que es la carne. Y nuestra acogida en la mentira. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es la verdad, porque todo lo demás es mentira, es una falsedad. Y estamos escondidos en la carne. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de simiente estable. El que creyere no se apresure, que la piedra, ¿quién es? Cristo. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia y granizo barrera la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Dios se va a deshacer de donde está escondido el diablo. ¿Sabe dónde está escondido el diablo? En los seres humanos. Ahí es donde se esconde el diablo. Dentro de toda la humanidad está escondido. Por eso los asesinatos, Sí. violaciones y todas las cosas maldadas, porque es como influye en las personas, ¿verdad? Sí, porque el corazón del diablo, el corazón de las personas es del diablo. ¿Sí me explico? Cuando no tienen a Cristo en su corazón.
Otra cosa que estoy viendo en el versículo 28, hijo, donde dices la piedra, y hemos estado hablando de la piedra angular, como dice aquí la esquina, de esquina, una esquina es una piedra, la piedra angular de un edificio, que Ajá, es nosotros. Y luego dice de precio, el precio de de Jesucristo, Jesucristo. muerto en la cruz del Calvario. Fíjate cuánta cosa tan interesante que no le ponen atención cuando lo vas leyendo hasta que entiendes. Sí, Amén. exacto. También me llamó la atención a mí eso. Piedra de fortaleza, de esquina, porque de, de eso es lo que se trataba la crucifixión, de poner esa piedra y después de esa piedra iba a venir la piedra de Pedro y ahí sobre esa piedra se iba a crecer la iglesia. Pero la iglesia es espiritual, no es la iglesia del Vaticano, que es enseñada por mandatos de hombres, doctrinas de hombres. Amén. Pero para entender la iglesia de Cristo tienes que ver el mundo espiritual. Y para ver el mundo espiritual, por eso Pedro fue crucificado boca abajo, para que supiéramos que la llave del reino de Dios es voltear las cosas al revés. Y volteando las cosas al revés, te das cuenta de que este mundo le pertenece a la serpiente. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a la justicia. Barrerá la acogida de la mentira y las aguas arrollarán el escondrijo. Y aquí es lo importante, dice que será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. ¿Saben cuándo fue anulado el concierto con la muerte? El pacto con la muerte. Sí, pero antes de eso, la muerte primero. Porque vamos a Romanos 7. Aquí explica. A ver, vamos. Romanos 7. Bueno, primero vamos al Génesis 3:24. Porque quiero ver esa palabra otra vez de que. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? Que dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Así como sabiendo del bien y del mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma viva para siempre. Si tomaba del árbol de vida, el hombre iba a poder volver a la vida. Pero por eso Jehová lo sacó del huerto del Edén para que trabajase la tierra, y dice que lo echó fuera al oriente del huerto. Y la palabra echar fuera es ser expatriata, de cuando éramos parte del reino de Dios, ya fuimos echados fuera. Y esa palabra echar fuera también significa divorciado. Expatriado. Expatriado. Sacado De nuestra país. patria. Entonces, la otra palabra que tenemos que ver es que fuimos divorciados porque decidimos hacer un pacto con la muerte. Entonces, ahora sí vamos a Romanos 7. Cuando se le quita una nacionalidad a una Sí. persona. Sí, venimos a una tierra extraña. Por eso somos exiliados, somos alienígenas. Cuando los moradores de la tierra son los malignos, pero son los originales, son los que pertenecen a la tierra porque fueron hechos de tierra. Y nosotros fuimos hechos de espíritu. Entonces los alienígenas, los que no pertenecemos aquí, somos nosotros. Romanos 7 dice: ignoráis, hermanos, por qué hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Por qué la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley? Entonces aquí en este caso, que lo que les quiero yo compartir es que la mujer es la que, estando con Dios, como nosotros somos la novia de Cristo, decidimos hacer un convenio con la carne, con la ley.
dice, y mientras el marido vive, mientras la carne viva, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuere de otro varón. Entonces, como nosotros, como Cristo vive, y esa mujer fue adúltera, porque fue de otro varón. Mas si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces, por eso Jesús tuvo que venir en semejanza de la carne. Entonces, porque aquí nos está diciendo que para que nosotros podamos ser libres de la ley, tiene que morir la carne. Entonces, la carne muriendo, la mujer es permitida de regresar a su esposo, ¿cómo se dice la palabra aquí? A su desposorio, ¿o cómo? Desposorio, sí, Sí. compromiso. Sí, ya puede volver a ser novia de Cristo de nuevo. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Estamos muertos a la ley porque Cristo murió. Lo que está hablando en estas maneras, para entenderlo un poquito mejor, hermanos, es que en el Antiguo Testamento era Dios Padre Jehová casado con el pacto que tuvo con Abraham cuando hizo la circuncisión, que fue el pacto de la sangre. Entonces ahí era la esposa, por eso era el adulterio y todo, como vino desde el principio con Adán, porque por ahí entró la muerte, carne, sí. la muerte aquí a la tierra. Entonces, si se fija, en el Antiguo Testamento habla mucho de eres adúltera, está hablando del pueblo que... De la traición. De la traición, de la fornicación del pueblo, siguiendo a pueblos, a dioses ajenos, en este caso que representan a Satanás y toda la idolatría que ésta representa. Cuando Cristo viene a morir por nosotros, viene a morir la carne, que es la que está representando a los cristianos que estamos casados con la ley. Al morir la carne, muere la ley y luego venimos a ser casados con la gracia o a estar comprometidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para un día ser levantados y luego tener las bodas del Cordero con el pueblo de Cristo, o sea que es el pueblo de la iglesia, o la iglesia que es el pueblo de Dios. Sí, la novia de Cristo. Entonces, por eso le digo que primero tenía que morir Cristo. Al morir Cristo, somos liberados de la ley. Y obviamente del que resucitó de los muertos a fin de que fructifiquemos a Dios. Tengo una pregunta aquí. Entonces, no se refiere al divorcio o de que no te puedes volver a casar hasta que seas viuda. Eso es lo interesante de la palabra, que se refiere a las dos cosas. Está hablando también del divorcio, obviamente, pero el mensaje es más allá, más profundo, porque ahorita se está desenrollando el rollo de Daniel, que era lo que estaba sellado para los últimos tiempos. Entonces, todo esto que está aquí sí se refiere al mundo en el que vivimos, de que no debemos de ser adúlteros casándonos con gente cuando ya estamos casados, pero se refiere también a la explicación espiritual. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Y aquí es donde se pone más duro, porque dice que debemos de morir a la carne para que fructifiquemos a Dios. Pero cuando estábamos en la carne, fructificando nuestros miembros, y la verdad, miembros se está refiriendo a los órganos reproductivos, y dice que fructificando para muerte, porque la gente que se reproduce y tiene hijos, pero no les hablan de Dios, están muertos. Acuérdense que cuando hemos hablado de cuando un niño nace, hermanos, nace para muerte eterna. Por eso es importante que hablemos de la palabra de Dios a nuestros niños,
para introducir el temor de Dios, y a medida que ellos vayan creciendo, conozcan a Cristo Jesús y puedan retener vida eterna. Acuérdense cómo Jesucristo les dijo a los fariseos, o cuando les dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué hablaba de los muertos? De los que estaban muertos espiritualmente, que aún no le conocían a Él como el Redentor, y los muertos que estaban muertos físicamente. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Por eso otra vez volvemos a lo que decía en Ezequiel, de que les puso carne, le puso hueso y todo, pero también les tuvo que poner el aliento de vida, porque si no iban a permanecer muertos aunque estuvieran en carne. Ajá. Y dice: mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos. Y la palabra detenidos significa lo que les decía la palabra down, hacia abajo. Entonces, to hold down, detenidos. 7:6, Romanos 7:6. Entonces, el sello de Daniel habla básicamente del paradigma de la dirección hacia arriba y hacia abajo. Por eso en todas las palabras griegas y hebreas, la raíz de las palabras utiliza la palabra hacia abajo o hacia arriba. Cuando está hablando de la resurrección o por ejemplo, de la resurrección, usa la palabra hacia arriba. Y ahorita dice que la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, la palabra detenidos utiliza la palabra hacia abajo. To hold down, detenidos hacia abajo. Por eso les explicaba que las piedras fueron volteadas al revés, volteadas, porque estábamos en la dirección hacia abajo. Entonces, eso es parte del entendimiento también de por qué Pedro fue crucificado boca abajo, para que supiéramos del paradigma de las dimensiones, que una dimensión está conectada a Dios y la otra dimensión está conectada al diablo. Y esas dimensiones están conectadas por medio de los ojos. Si ustedes, ahí tengo unas fotos en Twitter donde un ojo, cuando se acerca uno a un ojo, la pupila, lo negro, se mira como un vacío, como que tiene una dimensión hacia adentro el ojo. Entonces, también la Biblia habla de que el ojo sincero. Ajá, el que se quite mejor el ojo. Exacto, porque los ojos están conectados a las dimensiones. Entonces, aquella cual estábamos detenidos, que sirvamos en novedad. ¿Por qué novedad? Porque necesitamos un espíritu nuevo, de espíritu y no de vejez, de letra. Y la vejez también se está refiriendo a que nuestro cuerpo se acaba, pero el espíritu nunca se muere. Y luego vamos a terminar de leer todo el capítulo de Romanos. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. La concupiscencia se está refiriendo al deseo de la carne, a la lujuria. Si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, o sea, tomando oportunidad, obró en mí por el mandamiento de toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. El engaño significa seducir. Así como la serpiente sedució a Eva, el pecado nos sedució a nosotros. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Una vez usted me preguntaba de los 10 mandamientos, que si nomás eran para la tierra. Y yo le decía, no, porque son para todo lo que esté en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra. Mire lo que dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque la ley de Éxodo, donde dice que no tengamos ídolos, es para los seres espirituales también. Porque un ser espiritual, tomar idolatría para un ser espiritual es entrar a un cuerpo carnal. Eso es lo que es idolatría para un ser espiritual. Wow, eso ni lo sabía yo. Apenas me lo dio ahorita Dios. Mas yo soy carnal y vendido a sujeción del pecado. El diablo fue el que nos vendió y fuimos sujetos al pecado. Por lo que hago, no, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces la misma ley es buena porque comprueba las cosas. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque no tengo el querer, mas efectuar el bien no alcanzo. Porque no hago el bien, no quiero, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo el pecado que mora en mí, el demonio que mora en uno. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso somos el árbol del bien y del mal. La dualidad de nuevo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre espiritual. Mas veo otra ley en mis miembros, esos son los órganos reproductivos, que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez, órganos reproductivos. Por eso los órganos reproductivos están en mucha de la simbología subliminal y es algo muy sucio, pero eso es lo que nos lleva a nosotros a cometer, es lo que nos lleva a la cautividad, los miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Por eso sabemos que la creación de hembra, varón y hembra en Génesis 1 fue la creación de los ángeles que traicionaron a Dios. Porque aquí mismo lo está diciendo, que el que nos llevó cautivo son los miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué tremendo. Pero ahora viene Romanos 8:28, ojalá que nos lo expliques espiritualmente la próxima semana, porque el Romanos 8:28 es la espiritualidad de nuestras vidas para contrarrestar el versículo, el Romanos 7, porque está muy fuerte. Pero vamos a ahora sí a la palabra de Isaías 54, que es lo que nos conforta. Ok, vamos a Isaías 54, hermanas. Alégrate, oh estéril, la que no paría. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. No temas que no serás avergonzada, y no te avergüences que no serás afrentada. Antes
te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, o sea, de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. Aquí está hablando también espiritualmente. Antes te olvidarás de la vergüenza, porque la vergüenza viene a causa de la desnudez. ¿Sí o no? Amén. Y de la afrenta. Afrenta significa las partes reproductivas. Pudenda. Si lo buscan ustedes, la palabra pudenda se está refiriendo a las Partes reproductivas y vergüenza, shame. sí, de tu viudez no tendrás más memoria. De la viudez, del divorcio que les hablaba, que cuando nos echaron del jardín, viudez, widowed significa sí, cuando se muere tu marido, pero también tiene la descripción de una persona divorciada, la viudez, la raíz de la palabra viudez. La palabra es incenso, environment, scared as a divorced person. Sí, o sea que entonces no tendrás más memoria, porque aquí está la clave, porque tu marido, ¿quién es? Tu hacedor, Jehová de los ejércitos. Él es tu marido. No tendrás ya más memoria. O sea que todos nosotros los que estamos la novia de Cristo, ya no vamos a tener memoria de que fuimos viudos, de que fuimos divorciados de Dios, porque el marido es el hacedor, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Su nombre y redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer dejada y triste de espíritu, te llamo Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Ay, qué hermoso. Amén. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Tu Redentor, hermanos, es la palabra que dice tu Salvador. Tu Redentor viene a ser nuestro Señor Jesucristo, quien pagó. Aquí está mencionando a Jesucristo, Jehová y Jesús son uno mismo, el que nos compró de vuelta. ¿Y sabe qué significa Redentor? Tiene la palabra Mary, casado. Casarse con su viuda. Oh. Amén. 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 Dice, porque solo con un poco de ira escondí mi rostro, pero por un momento nomás, pero su misericordia es eterna. Y por un pequeño momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Amén, gloria a Dios. Ay, qué bonito sería 54, yo voy a volverlo a leer. Ya les estaba contando del testimonio de la Coca-Cola y de Pepsi, ¿verdad? Y como les decía, que la clave para ver el reino de Dios es voltear las cosas al revés. La Coca-Cola, cuando la voltean, está escrito Coca-Cola y se lee una palabra, pero cuando la voltean para que esté parada la palabra, ahí en las notas está en la mano izquierda, se mira claramente que es una cara de un mono con un gorrito, con dos ojos y con una nariz, escondido ahí, el diablo. Y la Pepsi, cuando la voltean al revés, en inglés escribe la palabra está muerto, is dead. Pepsi, volteado al revés, escribe is dead, está muerto. Porque el enemigo sabe que todas las personas que están en la tierra sin Jesús están muertos. Entonces eso es de lo que me refiero cuando los que se burlan son los que están enseñoreados de nosotros. ¿Por qué digo que están enseñoreados? Porque aquí en este artículo dice que en el 1975 Pepsi y Coca-Cola se enfrentaron con la competencia de marketing más grande de la historia. Estaban compitiendo para ver quién iba a ser la soda más famosa en el 1975. ¿Sabe que para llegar a esos niveles de popularidad necesitan estar de acuerdo con el príncipe del aire? Igual que todas las personas famosas que quieren la fama del mundial, necesitan que estar de acuerdo con el diablo.
necesitan que entregarle su lealtad. Entonces lo mismo pasa con estas compañías. Ellos trabajan para el diablo y no pueden ni siquiera mencionar el nombre de Jesús, como vimos en la Coca-Cola. Y la simbología subliminal, cuando la volteas al revés, como dice la Biblia, ahí está la burla. Te dice que estás muerto y aparte tienen a un monito ahí haciendo como una línea de cocaína. Y aparte la Coca-Cola, cuando miré esa plumita que tiene el mono en la segunda C, me acordé de Peter Pan. Entonces la caricatura de Peter Pan habla de que tienen, ahí puse en las imágenes una marca de crema de cacahuate. Y esa crema de cacahuate tiene al Peter Pan volando, ¿no? En la parte de arriba, así se llama, Peter Pan Peanut Butter. Pero ahí sí se pueden dar cuenta, también puse la imagen de una cabra que representa al diablo. Y enseguidita puse la foto volteada al revés de Peter Pan. Es igualita. La cabeza de la cabra y la cabeza de Peter Pan volteada hacia un lado es una cabra. ¿Sí la puede ver? Entonces eso es lo que les digo, que los árboles, como dijo Jesús, los conocerán por sus frutos. La Coca-Cola, ¿qué fruto da? Que no puede mencionar a Jesús. El Peter Pan mostrando que su sombra. ¿Por qué la sombra? Porque la sombra es la que nos causa la muerte. ¿Por qué nos causa la muerte? Porque es el cuerpo que se va corrompiendo. Y que tiene atrapada el alma dentro del cuerpo. Es que lo más importante era lo que ya pasamos, ¿no? Pero en el 16... Isaías 54:16, hermanas. Dice, he aquí, porque esto es una parte donde comprueba a Dios que la creación de Génesis 1 fue hecha por los ángeles, la serpiente, pues. He aquí yo crié al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Ok, entonces piensen en eso. He aquí yo crié al herrero. El herrero es alguien que manufactura algo, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta. ¿Sabes lo que significa herramienta? Significa un vestido, un utensilio, un instrumento, pero más importante, significa una cisterna, un vaso. Entonces, si nosotros somos vasos y Dios creó al herrero que sopla ascuas en el fuego, y las ascuas significa ser oscuro, y el fuego somos las piedras de fuego, somos nosotros. O sea, el punto que quiero hacerles es de que Jehová creó al herrero. Alguna vez el herrero, la palabra en inglés, una manifestación más. No sé cuántas personas conozcan a una banda de rock que se llama Aerosmith. Aerosmith. Es una banda del mundo, obviamente. Pero piensen en ese nombre. Aéreo, porque somos del aire. Y un Smith es un herrero. Entonces, el diablo se convirtió en el herrero de los ángeles y nos convirtió en una herramienta. ¿Y esa herramienta qué es? El cuerpo. ¿Pero por qué es una herramienta? Porque el cuerpo, los órganos reproductivos, son herramientas para causarnos caer en el pecado. Y dice, para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Entonces es muy importante ese versículo, Isaías 54:16, porque ahí nos está dejando saber que Dios creó al que manufacturó al cuerpo humano y creó al destruidor para destruir. Porque todo esto tiene que ver con el libre albedrío. Entonces no quería dejar pasar eso porque era importante. Entonces, esa marca, esa banda de rock se manifiesta una vez más el árbol del bien y del mal. Y
¿Por qué les menciono lo de Génesis 1? Porque en Génesis 1 fuimos opacados. Por eso los ungidos significa que nos saca Dios brillo con su aceite, porque nosotros fuimos opacados con la carne. Pero cuando eres ungido con el aceite de Dios, brillas de nuevo, aunque estés en la carne. Espero que estén viendo las imágenes ahí en la de esta porque están muy fuertes. Ahí está una imagen también de la Pepsi. Cuando la volteas al revés, escribe is dead, estás muerto. Oh, Pepsi is dead. Oh my God. ¿Ya lo entiendo No ahora lo sí? había entendido, ¿no? Si voltea al revés. Ya ven que vamos a leer ahorita Daniel 12 para saber que estamos en los últimos tiempos o en los tiempos de angustia. Antes de que sigas, Arturo. Igual, Claudia, mire cómo estuvimos hablando de la palabra de Dios ahorita y cómo Dios le está dando una explicación aún más extensa. Claudia se acaba de agregar a nuestro grupo, así que bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todas. Y dice en el 12, y en aquel tiempo se levantará hacia arriba, la posición hacia arriba, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Tiempos de angustia, la palabra angustia se traduce a la rival, la mujer la mujer que anda sobre el mar de la humanidad, que está en Revelación. Ese es un espíritu, pero ese es Satanás. Se levantará un adversario. Y luego dice en el 2, y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los que duermen en la carne de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que los que duermen de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La caricatura de lo que quiero que vean ahí en las imágenes, hay una comparación del desierto y de la piel. Entonces, por eso les digo que el desierto en el que estamos nosotros es la carne, porque hasta la misma piel en la que de nuestro cuerpo se mira como un desierto seco. Y luego otra manifestación del sistema es ¿cómo se llama? La hada de Peter Pan, la monita esa que vuela. Campanita. Dice que para poder cumplir tus sueños o lo que sea, que se necesita poquito polvo pixie dust. Pero lo que significa pixie significa una mujer astuta. Sí, polvos mágicos, pero la palabra dust en inglés es polvo. Son los polvos mágicos de la mujer astuta. Eso fue lo que nos engañó. Entonces, sigue diciendo que los entendidos resplandecerán como el firmamento y enseñarán la justicia. Justicia significa ser limpiado y ser hecho derecho. Porque ¿se acuerdan que les explicaba que fuimos encorvados como la mujer estaba enferma? Que Jesús sanó, estaba encorvada. Y nosotros somos rectificados espiritualmente. La mujer está encorvada también físicamente. Por eso les digo, las historias de la Biblia representan el estado espiritual de las personas. Entonces nosotros enseñamos justicia. Enseñar justicia significa enseñar rectitud, porque estamos encorvados.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. ¿Qué significa ciencia? Aquí era donde quería llegar al punto de que el tiempo del fin se está revelando, que se multiplica la ciencia, y hacer el punto también de que ya ve que mi madre nos ha dicho que Dios nos mira como una gotita de agua, y yo les he dicho que la humanidad es descrita como un mar de humanidad. Entonces, si nos ponemos a pensar, antes de que avanzara la ciencia, las tribus, las regiones donde vivía la gente, estaban todos separados como gotitas de agua. Había una tribu por acá, otra tribu por acá, era una gotita de agua. Pero ahora que la comunicación, yo puedo comunicarme con alguien en el otro lado del mundo, y la comunicación es constante, entonces esas gotitas se pueden unir y se convierten en un mar. La humanidad se convierte en un mar, porque ya tenemos el poder de hacer las cosas, como cuando estaban tratando de construir la torre, donde Dios tuvo que venir a detenerlos. Pero ahora la humanidad tiene tanta capacidad de moverse tan rápido, que se está acelerando todo, y la ciencia se está manifestando como la ciencia se está multiplicando. Entonces, por eso mismo sabemos que estamos llegando al fin. Y hay un artículo que habla donde el señor Elon Musk dice que va a haber 10 billones de robots para el año 2040. Entonces es el último reino donde va a existir el hierro y la carne. Entonces estamos entrando en los últimos 15 años. Yo no sé, no estoy diciendo que fecha, ¿verdad? Pero estamos llegando al imperio donde va a estar el hierro y la carne. Estábamos hablando también de que el mismo Daniel, en la historia de Nabucodonosor, habla de la visión que Nabucodonosor vio, y lo último que él habla son los pies hechos de carne, de lodo y de hierro junto, que está representando los últimos tiempos donde la carne va a estar. Fíjate cómo son las cosas. Esto mismo estuve hablando yo con Claudia. Nos unió en el espíritu la conversación, porque quiere decir que la carne y el hierro van a estar juntos, como el hombre va a estar trabajando juntamente con el hierro, con el robot, los robots, como los chips van a ser incrustados, como el metal va a ser metido en nuestro cuerpo con la carne. Entonces vienen cosas grandes, hermanas, por eso es importante que estemos listas y preparadas para que el día que Cristo venga es un abrir y cerrar de ojos, porque no sabemos qué viene, hermanas, no sabemos, entonces hay que estar preparadas en el nombre de Jesús. Pues la verdad no sabemos con exactitud, pero sí sabemos más o menos. Que pronto viene. No, pero sabemos que, por ejemplo, los robots esos que les digo ya existen, ya los están vendiendo, ahí hay videos que no los puse en las notas, pero los voy a poner para que los puedan ir a ver ustedes. Ahí en esa nota, que en el link, si guardan el link, yo voy a estar actualizando para que entren a ver los videos. Entonces, así como usted estaba en el espíritu hablando de Daniel 12, también en el internet hay muchas personas creyentes que ni siquiera son de la comunidad de Jonathan Clegg, pero que la gente se está dando cuenta que estamos en el tiempo de Daniel 12. El último rollo. Porque el espíritu está dando a entender eso a todas las personas. Y hay un comentario que dice un señor, dice, can I get a couple witnesses? Puedo agarrar un par de testigos, los 2 testigos que van a llegar. Ajá, sí. Pero el punto que quiero hacer es de que volvemos a ver la manifestación del sistema, de la dualidad. ¿Por qué les digo eso? Porque el paradigma del 2 en 1 se revela también en Revelación 18:6, y se revela también en los testigos, en los 2 testigos. Apocalipsis 18:6, ¿verdad? Dije. Apocalipsis, hermanas, el último libro. Así dice Dios.
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado. Así como el espíritu femenino nos dio a nosotros con la dualidad, dice, tornadle a dar como ella os ha dado, pagadle al doble, según sus obras en el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado. ¿Por qué doblado? Porque fuimos convertidos, partidos en dos, en un ángel y un demonio, en espíritu y carne, en uno solo. Y dice Dios, darle doble como ella nos convirtió en doble. Así por eso van a venir los dos testigos. Para castigarla doblemente. Hermanas, preguntas, no sé qué. Ok, y luego mire, en el 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy, ¿qué? Sentada. Yo estoy sentada en la posición hacia abajo. Cristo nos levanta. El ángel Miguel se levantó. La reina esta está sentada. Y no soy viuda y no veré llanto. Pero sí es viuda y sí verá llanto. Entonces todo esto que les explico yo de la dirección hacia arriba, hacia abajo, levantado, sentado, dualidad, pagarle el doble, eso es lo que se refería a Daniel con el desenrollar el rollo que está sellado. Mira lo que dice el versículo 9, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Sí, por eso fuimos divorciados, porque fornicamos con ese espíritu. Cuando Eva tomó la fruta prohibida, cuando esos seres espirituales quebrantaron la ley al venir a tomar un cuerpo físico. Está perfecto todo. Hermanas, ya tenemos 1:30, creo que duramos como 15 minutos, tenemos 15 minutos de palabra. ¿Alguien que tenga una pregunta? Pues si no hay preguntas. Pero si quiere vamos a leer Isaías 30 para terminar de comprobar que traicionamos a Dios. Ok, tienen 5 minutos más, hermanas. Isaías capítulo 30. Nos regresamos al Antiguo Testamento. Sí, Emma, sí tenemos tiempo de oírlo, sí. Amén. Nomás díganos si les pareció interesante o no, nomás eso queremos saber. Claro que sí, muy interesante. Y que lo Sí, entendamos. para mí también. Amén, Sí. amén, gloria a Dios. Todo es interesante y aparte, pues la verdad que queremos aprender más de profecía. Amén, Gloria a Dios. Toda la gloria para Jesús. Amén. Dice en el Isaías 30, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y luego mire, dice en el 2, pártense, ¿para qué? Para descender hacia abajo a Egipto, y no han preguntado mi boca para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra que nos opacó, y pusieron y se fortificaron en la fuerza del diablo. Por eso la gente en el mundo es exitosa, porque tienen poder, pero no son más poderosos que Jehová. En el versículo 1 mira lo que dice, para cobijarse con cubierta. Sí, con cubierta, la carne. Exacto. Y cuando mira la definición de la palabra cubierta, mire lo que dice, significa crear una imagen. O sea, como la sombra, como cast an image significa como cuando estás tú, eso, la sombra. Ajá. You're casting an image. Así como Peter Pan está con su sombra. Ajá. Eso es lo que significa la cubierta, que estás cubierto, moldeado, estás echando una imagen. Estás causando una imagen con la cubierta que es la carne.
Y dice, hay de los hijos que se apartan para tomar consejo. Que se apartan, 56, 37, ¿cuáles son? Isaías 50. No. Sí, se apartan. La palabra que se apartan tiene la definición de ser rebeldes, de voltearse, de hacer una revolución, o sea, rebelarse contra Dios y de ser stubborn. Dice slide back, voltearse, stubborn, quiere decir Cabezadura, cabezadura. rebelde, Se alejan, withdraw, que se alejan. que se alejan de Dios. ¿Para qué? Para cobijarse con la cubierta y añadir de pecado a pecado, para bajar. Por eso somos, en realidad lo que nosotros somos espíritus caídos. Y aparte, se escucha más fuerte si lo digo así, pero somos ángeles caídos. Todos nosotros somos ángeles caídos porque somos espíritus que caímos. Déjenme les aclaro algo ahí, hermanas, ¿ok? Porque no quiero que se me pongan tristes. El otro día Dios me dio una revelación y la voy a utilizar ahorita. Y ya la escucharon un día. En el cielo hay rangos. Y, por ejemplo, al arcángel Gabriel, Rafael, todos ellos tenían un cuerpo a cargo de ellos, y ese cuerpo eran ángeles. Entonces esos ángeles, cada uno estaban a cargo de ellos. Aquí en la tierra los ejércitos tienen un general, el general tiene un comandante tiene otro, y así se va sucesivamente, y cada uno está a cargo de cierta cantidad de hombres. En el cielo, hermanos, Lucifer, el ángel de luz, él está el mayor del grupo de alabanza, y luego tenía otros más abajo y otros más abajo. Entonces, cuando en un gobierno dos países se pelean, dos países están en batalla, si agarran al capitán o al general, ya ese ejército ya fue vencido, ya ganó. Entonces, en cuanto lo agarran a él, por ende ya todos están perdidos, ya están en guerra, porque la cabeza cayó. Cuando Lucifer cayó, hermanos, dice la palabra de Dios que arrastró a la tercera parte de los ángeles con él. Sí, no importaba si los ángeles que estaban en él tuvieron la decisión de caer o no caer, fueron arrastrados. Entonces, como Dios en su misericordia no quería que todos los ángeles que se vinieron con Satanás, porque cayeron junto con él, porque eran parte de su grupo que él tenía, que se le dio para alabar a Dios en los cielos. Dios, que él creó la eternidad, no quería que sus ángeles se perdieran, y él quería regresarlos. Por eso la palabra dice reconciliarnos. Entonces Dios ya nos conoce a todos, cada uno de nosotros, y él envió a su Hijo Jesucristo para recuperar a sus estrellas perdidas, a sus ángeles que cayeron, que aunque cayeron por falta, por estar con un coronel que era culpable, pero no eran culpables del mismo crimen que él. Entonces nos está dando la oportunidad de que nos reconciliemos a través de Cristo Jesús, y él ya conoce a cada uno de los que vamos a regresar. Por eso la palabra de Dios dice que van a ser algunos los que sean salvos, porque la mayoría decidieron pecar, pero algunos aún, la palabra de Dios dice que va a ser expuesto el evangelio a toda criatura, y no dice para que todos sean salvos, la palabra dice para que algunos sean salvos. Entonces eso quería compartirlos, de cómo Dios me puso esa explicación y cómo yo lo pude entender mejor a mí misma, y para que ustedes entiendan por qué somos ángeles caídos. En Hebreos 7:1, creo que Arturo nos compartió, es un versículo muy importante por si lo quiere tener y marcar en su Biblia cuando usted lo quiera leer. El 1:7, ¿no? 1:7 es, Hebreos 1:7. Hebreos 1:7, para que lo lea en su Biblia, en su tiempo. Vamos a leerlo rapidito. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Nosotros somos espíritus, hermanos, y a sus ministros llamas de fuego. Por eso hay encargados que han venido a la tierra, hermanos, a hablar la palabra de Dios. Moisés fue un ángel caído
un ministro como llamas de fuego para atraer a las personas. Todas las personas de las que habla la palabra de Dios en Hebreos 11, usted puede ver los héroes de la fe. Todos ellos, hermanos, fueron ministros como llamas de fuego. En nuestros tiempos actuales, después de nuestro Señor Jesucristo, fue Pablo, fue todos los discípulos, han sido las personas, los mártires de la fe, las personas que han pasado por el tiempo, que han sido escogidos por Dios como ministros, llamas de fuego para traer la palabra a grandes multitudes. Sí. Todos somos lo mismo delante de Dios con diferentes propósitos, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Sí. Y al último versículo que voy a compartir es el de Ezequiel 28:14, porque ya ven que les decía que en el Isaías 54 habla del herrero que les echaba ascuas al fuego. Dice en el Ezequiel 28:14, tú querubín grande, y aparte de grande dice que era cubridor. Entonces ahí está comprobando que el querubín Lucifer era el que creó ese cubridor. ¿En dónde es? 14. Sí, Cubridor es el que puso la carne, ¿verdad? se despidió alguien. Tú querubín grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego. En medio significa el corazón. Aquí lo dice corazón. Dios de piedras de fuego has andado, y luego a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y dice, se enalteció tu corazón por tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, por eso le digo que fuimos vendidos. Ensuciaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza. La ceniza se refiere a la materia. Te puse sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahí está todo el misterio ahí, el querubín cubridor que estaba en las piedras de fuego, que éramos nosotros. Las piedras fuimos rodadas, volteadas al revés. Fuimos la contratación, la multitud que Lucifer utilizó como mercancía en realidad, y fue convertido él en la materia, en las cenizas, en el mundo material. Y amén, es todo lo que teníamos esta noche, pero sí fue bastantito. Y luego en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y luego dicen en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, allí estás tú. Entonces, eso era también de la parte de la conversación de que les decía que en el infierno y en el abismo, ahí está el Espíritu de Dios, ¿no? Nadie puede correr de Dios, ni aunque digas, si voy para el infierno, no voy a estar en la presencia de Dios. Al contrario, el infierno es la presencia de Dios, pero representado por su ira nomás.